Objetivos. Los objetivos del presente trabajo son analizar experimentalmente un circuito, obtener los cálculos teóricos y realizar la simulación con ayuda de Proteus. Pero para ello necesitaremos revisar algunos conceptos básicos. Amplificador operacional. Los amplificadores operacionales AO son circuitos lineales de alta ganancia empleados en distintas formas para obtener una transferencia determinada. Esto los vuelve muy versátiles y populares en el mundo de la electrónica. El pin número 2 se conoce como entrada inversora, el número 3 como entrada no inversora, 7 y 4 corresponden a las entradas de alimentación positiva y negativa, respectivamente, y el pin 6 es la salida. Hay 4 características importantes que debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con amplificadores operacionales. Las corrientes en las entradas se consideran nulas. Siempre debemos emplear análisis de nodos. No es necesario analizar el nodo de salida y la corriente a la salida sí existe. Ahora veremos 4 tipos muy especiales de amplificadores operacionales. Amplificador operacional inversor. En este, la relación de transferencia es negativa y está en función del valor de las resistencias R2 y R1. Amplificador operacional no inversor. Ahora, el voltaje de entrada corresponde a la entrada no inversora. La relación de transferencia está en función nuevamente de R1 y R2. Amplificador operacional sumador inversor. Para este amplificador, la relación de transferencia está en función de los voltajes de entrada y de sus correspondientes resistencias en la entrada inversora. Amplificador operacional seguidor. En este amplificador operacional encontramos que el voltaje de entrada en la entrada no inversora es igual al voltaje en la salida. Una vez que hemos repasado estos conceptos, estamos listos para el ejercicio. Lo primero que debemos tomar en cuenta es el voltaje a la entrada, que será de 5 volts, y el voltaje de alimentación de nuestros amplificadores operacionales, que en este caso los alimentaremos con más o menos 15 volts. Una vez alambrado nuestro circuito en la protoboard, conectamos el voltaje de entrada de 5 volts al circuito. Ya que hemos realizado esto, procedemos a colocar el voltaje de alimentación para los amplificadores operacionales. Por último, colocamos el osciloscopio a la entrada y salida del circuito. En el osciloscopio observamos que cada cuadrito representa 5 volts. Con ayuda del multímetro observamos que la entrada corresponde a 5.078 volts y la salida a 7.48 volts. Ahora continuamos con cálculos. ¿En serio hay que analizarlo? En realidad es más fácil de lo que parece. Vamos a ver. Lo primero que encontramos es un divisor de voltaje. Recordamos la fórmula general para el divisor de voltaje y sustituimos los valores. El voltaje V1 es 2.54 volts. Lo siguiente que encontramos es el amplificador operacional seguidor. Observamos su complicada fórmula. El voltaje a la entrada es igual al voltaje a la salida, 2.54 volts. Vemos un poco más a la derecha y tenemos un amplificador operacional inversor. De la fórmula para obtener el voltaje de salida y tomando los dos voltajes de entrada,
llegamos a que V3 es igual a menos 7.65 volts. Seguimos a la derecha. Parece ser un amplificador operacional inversor. Usamos la fórmula para el amplificador operacional inversor. Obtenemos un valor de voltaje a la salida de 7.59 volts. ¿Coincidencia? Las matemáticas nunca fallan. Simulación. Lo primero que haremos es seleccionar los elementos que necesitamos: resistencias, amplificadores operacionales y fuentes de voltaje. Alambrado del circuito. El siguiente paso es alambrar el circuito que tomamos como ejercicio a partir de los elementos que seleccionamos previamente. Valores reales de los elementos. Ya que hemos terminado de alambrar todo nuestro circuito, el siguiente paso es colocar los valores reales obtenidos en el trabajo experimental de cada elemento. Voltaje de alimentación del amplificador operacional. El siguiente paso es colocar unos generadores de voltaje de corriente directa para alimentar a nuestros amplificadores operacionales. Para este ejercicio se tomaron más o menos 15 volts para alimentar a nuestros amplificadores operacionales. Puntas de prueba. Una vez que ya hemos alambrado y colocado los valores de cada elemento del circuito, debemos de colocar puntas de prueba
que nos permitirán ver el voltaje en determinados puntos del circuito. Resultados. En cuanto a los resultados obtenidos en este proyecto, el voltaje teórico obtenido de salida fue igual a 7.59 volts. El voltaje experimental fue de 7.48 volts. Por su parte, en la simulación, el voltaje de salida fue de 7.46 volts. Conclusiones. Como se puede ver en el video, se logró hacer de manera correcta el desarrollo teórico del problema, así como su simulación en el programa Proteus y el armado del circuito en la protoboard. Estas tres etapas son correctas ya que los resultados obtenidos en la realidad y en la simulación de Proteus son muy parecidos y cercanos a los valores teóricos. No hubo un 100% de exactitud porque las resistencias tienen un valor real diferente al que el fabricante da y también por la sensibilidad del equipo usado como el osciloscopio. Al realizar este trabajo se reafirmaron los conocimientos adquiridos en el curso, especialmente la teoría de los amplificadores operacionales. También la práctica adquirida en el laboratorio durante el semestre, ya que al principio teníamos problemas al armar los circuitos, pero ahora se nos complicó menos el armado de nuestro circuito. Mediante esta práctica se pudo apreciar teórica, experimental y analíticamente que el voltaje salida del circuito es de 7.5 volts por una entrada de 5 volts. Experimentalmente se armó el circuito y se tomaron las medidas correspondientes con el osciloscopio. Las simulaciones se llevaron a cabo en el simulador de Proteus ISIS y en el análisis teórico se llevó a cabo mediante el análisis de los nodos. Se pudo comprobar además que el voltaje salida en cada amplificador operacional concordaba a la teoría vista en clase de los amplificadores, llámense seguidor, sumador inversor e inversor. Las variaciones de los voltajes de los diferentes análisis se debió principalmente a la sensibilidad del osciloscopio, además de que no se tomaron en cuenta las resistencias de los cables que conectaban el mismo circuito y que no se tomó en cuenta la resistencia de los cables que conectaban el circuito y el osciloscopio.
Después de haber llevado a cabo el análisis del ejercicio de 3 formas distintas, los resultados a los que se llegaron fueron muy similares. La similitud entre los resultados obtenidos en la simulación y en la práctica fue mayor que con respecto al obtenido de forma teórica. Esto debido a las consideraciones que deben hacerse por las condiciones reales que se tienen y que siempre discrepan de las idealizaciones. En cuanto a la parte teórica, este ejercicio abarcó de forma amplia el tema de amplificadores operacionales, evidenciando el comportamiento del amplificador operacional seguidor, inversor, sumador inversor, además del divisor de voltaje. Tanto la parte teórica como la experimental se llevaron a cabo de forma correcta, gracias al conocimiento adquirido durante el curso.